Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Teoría del Conocimiento de cuarto año del Huergo? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar con... Hoy cero introducción, como ven estoy muy expeditiva. Vamos a empezar con la primera de de las áreas de conocimiento que vamos a ver en detalle. La clase pasada hicimos la introducción a este nuevo tipo de concepto, área de conocimiento, y también a lo que llamábamos, ¿no?, el marco de conocimiento, que es un poco la serie de hitos, ¿no?, de elementos que nos van a servir para trabajar en profundidad cada una de estas áreas y a la vez para comparar el funcionamiento de unas con el de otras, ¿sí? Como les expliqué la clase pasada, la primera de las áreas que vamos a trabajar en detalle nosotros es el área de las ciencias naturales, la segunda va a ser el de las ciencias humanas, la tercera de las áreas que vamos a ver en detalle lo podemos ir, mi idea era que lo consensuáramos en conjunto con ustedes para ver a ver cuál les servía, sobre todo en función de lo que ustedes vayan a utilizar como materia para la monografía, ¿sí? Sé que algunos de ustedes van a trabajar sobre literatura, creo recordar que alguno iba a trabajar sobre matemática y sobre historia. Bueno, ahí puede dirimirse la tercera de las áreas que vamos a ver en detalle. Muy bien, para ver esto entonces los invito a ir a la página 332 de nuestra Biblia cotidiana, que es el libro del alumno de Teoría del Conocimiento, que es la página 344 del archivo PDF. El capítulo es el capítulo 19. Antes que me objeten algo, el libro tiene otro orden, empieza por otras áreas de conocimiento. Yo, pensando en nuestro recorrido, elijo empezar por ciencias naturales. Después me dirán si estuve bien o no en mi elección. Pero bueno, por ahora es el recorrido con el que elegí empezar, ¿sí? Bien, para eso entonces las ciencias naturales tienen ahí unas preguntas que tienen que ver con el alcance, algo que nosotros habíamos visto, forma parte del marco de conocimiento. ¿Qué estudian las ciencias? No te pierdas los videos de The Symphony of Science en internet. En ellos se presentan las ideas centrales de la ciencia de una forma imaginativa. ¿Qué estudian las ciencias? En las galerías en línea de Olympus Bioscapes podrás ver hermosas imágenes microscópicas que muestran regularidades, patrones descriptibles de manera matemática y la belleza de la naturaleza. ¿Qué estudian las ciencias? Observa fotografías fascinantes de la vida marina y la geografía oceánica en las galerías en línea sobre oceanografía de Science Daily. ¿Qué estudian las ciencias? La NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, tiene galerías en línea de proyectos particulares y espléndidas imágenes astronómicas. El usuario de Instagram de la NASA es extraordinario. Es genial, síganlo. Esas imágenes combinan la sofisticación de la tecnología científica con una belleza imponente. Nota para los alumnos de ciencias naturales. Son todas las salvedades, ¿no? Cómo nos vamos entrando en el tema que nos ocupa, que va a ser el de que estudian las ciencias naturales, ¿no? Que va a ser el primer tópico va a tener justamente que ver con el objeto de estudio, en definitiva, ¿no? Algo que nosotros ya habíamos caracterizado cuando vimos el marco de conocimiento. Nota, decía, para los alumnos de ciencias naturales. Cuando nos ocupamos de la historia como área de conocimiento, que nosotros todavía no nos ocupamos, dijimos que los alumnos de historia del programa del diploma del bachillerato podían ser un recurso valioso para la clase de teoría del conocimiento por la posibilidad de aportar ideas, ejemplos y habilidades que estuvieran aprendiendo en esa asignatura. Ahora, al ocuparnos de las ciencias naturales, hacemos la misma sugerencia, que los alumnos de ciencias naturales aporten ideas valiosas a la discusión en clase. Y esa es una de las razones por las que lo vemos primero, ¿sí? Porque ustedes ya tienen una larga trayectoria en formación en ciencias naturales, ¿sí? Probablemente de todas las disciplinas que venimos viendo sea la que más sólidamente han venido trabajando, no ya en el recorrido del bachillerato, ¿no? Sino me refiero a toda toda su escolaridad, toda su historia escolar, ¿no? En este libro hablamos de las ciencias naturales en términos muy generales. No obstante, toda la clase se puede beneficiar en todo momento de las conexiones que hagan entre este tratamiento general y el conocimiento específico que obtienen en las clases de ciencias. Alcance y métodos, otro de los índices que usábamos para el marco de conocimiento. Carl Sagan, un gran divulgador científico, declaró en una oportunidad que la ciencia, en su búsqueda de la verdad, hace equilibrio entre aparentes opuestos. Cita:
En el corazón de la ciencia hay un equilibrio esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias. Una apertura a nuevas ideas, por muy extrañas y contrarias a la intuición que sean, y el examen más escéptico, implacable de todas las ideas viejas y nuevas. Una apertura, por otro lado, una cierta cerrazón y desconfianza por el otro, ¿no? Dice, son las dos actitudes que, un poco contradictorias en apariencia, que caracterizan al pensamiento científico. Así es como se aventan las verdades profundas de las grandes tonterías, ¿no? Así es como separamos las verdades importantes de lo que es, Carl Sagan dice verdades importantes, de lo que es pura palabrería. Fin de la cita. Puede decirse que las ciencias naturales comparten con otras áreas de conocimiento la apertura a nuevas ideas y el examen escéptico, ¿no? Las dos posiciones antagónicas. E incluso que tienen en común preguntas de conocimiento centrales similares. No obstante, las aplican a objetos de estudio diferentes y las desarrollan con metodologías diferentes. Cuando nos adentramos en esta área de conocimiento, lo que cambia no son en realidad las preguntas de conocimiento. De hecho, las ciencias naturales comparten con la historia y las ciencias humanas las mismas preguntas fundamentales, ¿sí? Entonces, las preguntas de conocimiento van a ser comunes quizás a varias, por lo menos, iba a decir a todas, pero no, a varias áreas de conocimiento, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se aplican en el caso particular de las ciencias naturales, ¿no? Vamos a ver las preguntas que podemos aplicar por igual, como mínimo decíamos, a historia, ciencias humanas y ciencias naturales. La gran pregunta de la materia. ¿Cómo sabemos? ¿No? Obvio. ¿Qué métodos podemos usar para investigar y qué justificaciones podemos ofrecer para nuestras afirmaciones de conocimiento? Ahí sí, ven, cada área de conocimiento va a dar respuestas diferentes a eso, ¿sí? Respuestas diferentes a qué metodologías van a ser la propia de las ciencias naturales, de las ciencias humanas o de la historia, y el tipo de justificación que avalen, que dé algún tipo de certidumbre sobre ese conocimiento, también va a ser específico de cada área sobre la que trabajemos, ¿no? ¿Qué constituye una explicación verídica del mundo? Chan, pregunta tremenda. La pregunta, se dan cuenta, la comparten todas, ¿no? ¿Qué constituye una explicación verídica del mundo para la economía, ¿sí? Dentro de las ciencias humanas? Para la física, por otro lado. ¿Qué constituye una explicación verídica del mundo para la historia? ¿Sí? Tercera pregunta compartida. ¿Por qué el mundo es así? ¿O por qué la gente es así? ¿Qué interpretaciones o explicaciones causales podemos dar en esta área de conocimiento? Lo que cambia no son las preguntas de conocimiento, sino el objeto de estudio. Las ciencias naturales no estudian la mente y la conducta humana, con excepciones tales como los temas que abordan las ciencias cognitivas, sino el mundo natural y a nosotros mismos como especie biológica, ¿sí? El alcance de su contenido temático es inmenso. Entonces, el objeto de estudio, el mundo natural y a nosotros en tanto especie biológica, ¿sí? El alcance, objeto de estudio, alcance, ¿sí? Seguimos analizando el marco de conocimiento. El alcance de su contenido temático es inmenso. Entre otras cosas, estudian las galaxias, lo más grande imaginable, y las partículas subatómicas, lo más chico imaginable, los ecosistemas y las especies, la evolución y el ADN, ¿sí? Lo diacrónico, lo sincrónico. El movimiento de las placas continentales y las rocas sedimentarias. Abordan proyectos prácticos de todo tipo, desde la configuración de nanotubos de carbono hasta la síntesis de productos medicinales provenientes de la selva tropical. Dejan atrás las complejidades y los desafíos del estudio de los seres humanos para ocuparse de sus propias complejidades y desafíos. Todo un mundo. El cambio en el objeto de estudio implica también un cambio de la metodología. Las ciencias naturales no pueden usar ciertos métodos de investigación. Los científicos no pueden, por ejemplo, hacerle una entrevista al ADN o a las partículas subatómicas, ni pedirles que llenen cuestionarios, métodos que sí van a poder usar las ciencias humanas, no van a poder usar las ciencias naturales. Pero pueden usar los métodos de observación, los métodos de observación con muy buenos resultados. Además, al eliminar muchas de las incertidumbres humanas, pueden hacer converger mucho más las perspectivas sobre el conocimiento que la historia y las ciencias humanas. No va a haber tantas teorías, tantas hipótesis diferentes. En general, van a formar parte, siempre, y esto lo vamos a decir 1000 veces, en general, la comunidad científica de las ciencias naturales va a ser una, ¿sí?
¿Va a haber distintas teorías? Sí, va a haber distintas teorías, pero todos van a mancomunadamente aportar a la misma comunidad científica. Eso no sucede con las ciencias humanas y tampoco sucede, por ejemplo, con la historia. En consecuencia, el conocimiento se construye en mayor medida como esfuerzo colectivo y los científicos hacen sus aportes a los mismos modelos y teorías. Hay un mayor peso del conocimiento compartido en las ciencias naturales que en las ciencias humanas, ¿no? En todos hay peso, enorme peso del conocimiento compartido, ¿eh? Ojo con eso, quiero decir. Pero es más importante esto que producen colectivamente la comunidad científica que en el caso de la ciencia, de la historia, por ejemplo. Quizás sea la metodología compartida lo que, por sobre todo, distingue a las ciencias naturales. Indudablemente, el contenido del conocimiento de las ciencias naturales, saber qué, también tiene sus rasgos característicos. Las afirmaciones de conocimiento son enunciados de observación sobre el mundo. Van a compartir todas las disciplinas englobadas dentro de las ciencias naturales, van a compartir algunos rasgos, ¿sí? Esencialmente, lo que tenga que ver con el contenido va a tener un mismo rasgo esencial. Todas las afirmaciones de conocimiento van a ser van a ser afirmaciones del orden de lo observacional, ¿sí? Las afirmaciones de estoy hablando muy rápido hoy también, ¿no? Es un flagelo para mí, porque si no tengo nadie que me pare, en general los alumnos, yo hablo a la velocidad de mi mente, que es claramente mucho más rápida. Acá, sigo. Sobre el mundo, acompañados por definiciones, enunciados hipotéticos y predicciones. Ya hablamos bastante sobre esto. Pero las afirmaciones de conocimiento específicas cambian a medida que aprendemos más. Lo que define a la ciencia es el proceso de conocimiento, saber cómo, que persiste aun cuando el conocimiento viejo resulta reemplazado por uno nuevo. Todo lo que van a tener en común, en definitiva, también va a tener que ver con el proceso de adquisición de conocimiento, ¿no? Que es el famoso método científico, en definitiva. El conocimiento del mundo natural, patrones generales. Como vimos antes, me encanta porque es algo tan general. Ustedes quizás nunca se hayan puesto a pensar en las cosas que unen mancomunadamente a la física, a la química y a la biología, por ejemplo, que son tres disciplinas que ustedes vieron de forma separada, pero que sin embargo comparten un montón de cosas que hacen que las podamos pensar desde el punto de vista de la epistemología como un todo, como un conjunto, ¿no? El conocimiento del mundo natural, patrones generales. Ahora sí. Como vimos antes, tanto las afirmaciones de conocimiento de la historia como las de las ciencias humanas se ven doblemente atraídas hacia los casos particulares y las tendencias generales, ¿no? Nosotros no lo vimos antes, pero ya se los adelanto. Hay una doble atracción, ¿no? Al caso particular, pero por otro lado también a hacer de eso una tendencia general. ¿Y esto cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Razonamiento inductivo, ¿no? A partir de lo particular, tratar de extraer una teoría que nos sirva para analizar un conjunto. Esperen que me perdí. Acá. Hace mucho que no decía, esperen que me perdí, ¿no? No, acá está. No me había perdido, estaba bien, ¿eh? Solo que me desconcertó el punteo. Ay. Hacia los acontecimientos particulares de la historia y los patrones históricos generales en los que los situarían las diferentes perspectivas, hacia los rasgos de las culturas particulares y los que podrían ser universales en todas las culturas o no, hacia los experimentos psicológicos particulares y las tendencias generales que se podrían inferir sobre la humanidad, hacia la conducta de los consumidores y las tendencias económicas generalizadas de la sociedad. Estas áreas de conocimiento, está hablando sobre las ciencias humanas, estas áreas de conocimiento generalizan de manera inductiva en la medida de lo posible, con el fin de establecer categorías, inclinaciones y tendencias amplias. Pero el grado de generalización depende de la regularidad y coherencia de lo que están observando. ¿Cuán regulares, podríamos preguntar, son los seres humanos en su conducta? Todos los seres humanos comparten muchas semejanzas que permiten formular afirmaciones de conocimiento ampliamente aplicables, pero nuestras mentes, sociedades o culturas no son idénticas, ni nuestras conductas económicas iguales. Escapamos a las generalizaciones universales, enunciados con todos, ¿no? Característica, sin lugar a dudas, esencial de cualquier ciencia humana.
es imposible a partir de la inducción, como lo vimos en algún momento, a partir del razonamiento inductivo, hacer generalizaciones absolutas, porque siempre puede venir el cisne que te caga el plan, ¿no? Como lo vimos en el caso que veíamos como ejemplificador. Vamos a ver después igual, que tampoco eso significa que no podamos obtener conocimiento fidedigno, ¿no? De manera similar, aunque los científicos naturales pueden generalizar de manera más amplia que los científicos humanos, el grado en el que pueden hacerlo depende de los fenómenos que estén estudiando y la regularidad que observen, ¿sí? Lo mismo. ¿Vamos a poder hacer acá entonces sí vamos a poder hacer enunciados con todos? No. Va a depender un montón del tipo de fenómeno que estemos estudiando, de la disciplina sobre la que estemos trabajando, ¿sí? Y del tipo de observaciones que podamos hacer en función de eso, ¿no? También pueden depender del desarrollo presente También puede depender del desarrollo presente del conocimiento. Quizá mañana reconozcamos de manera retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás, regularidades que hoy no podemos ver. Dentro de las ciencias naturales, los biólogos hacen menos generalizaciones universales que los físicos, por ejemplo, simplemente por su objeto de estudio, ¿sí? Es más fácil hacer una generalización cuando se está trabajando con física teórica, todos los objetos que caen de una determinada altura caen con cierta velocidad, que hacerlo sobre todos los perros, por ejemplo, ¿sí? Porque siempre está, ahí el problema es el del razonamiento inductivo, ¿sí? Siempre está el perro que pueda venir, como el cisne, ¿no? A cagarte tu observación general, ¿no? Obviamente hacen algunas afirmaciones de conocimiento que son universales. Por ejemplo, que todos los fenómenos de la vida, los biólogos, ¿no?, son coherentes con las leyes de la química y la física, o que la célula es la unidad biológica fundamental, o que la vida continúa entre generaciones, o que evoluciona. No obstante, al tratar con sistemas vivientes, deben enfrentar una enorme complejidad. Es posible, por ejemplo, que una causa no tenga un efecto, pero que un grupo de causas pueda producir una gama de efectos, no en una relación de uno a uno, sino de muchos a muchos, como en la relación de los genes con sus efectos. Además, ven que es un quilombo hermoso, ¿no es cierto? Además, los científicos enfrentan más desafíos al tratar con sistemas complejos que tienen que verse en conjunto y no reducidos a partes. Según los biólogos Dar y Giuliani, parecido a Giuliano, dicho sea de paso, hallar los principios organizadores fundamentales es el objetivo de la investigación de punta actual de la biología de sistemas. Los principios que organizan, en definitiva, el sistema, todo el sistema de lo vivo, ¿no? Nada más y nada menos, señor. Usted tiene objetivos un poco ambiciosos. Para ver los comentarios de un investigador de biología sobre los principios organizadores y la expresión matemática en esa ciencia, avanza hasta el capítulo sobre las matemáticas. Ya llegaremos. Los científicos naturales buscan identificar las regularidades en su área de estudio, sean estas fáciles de reconocer o no. Se proponen hacer generalizaciones sobre categorías enteras de cosas y sus interrelaciones causales. Perdón, punto. Eso ven, me pasa porque no admitir el signo de puntuación. En la medida en que su área de estudio lo permite, su objetivo es formular afirmaciones de conocimientos generales que sean verdaderas, universales, necesarias, no contingentes, no una casualidad, y aplicables al mundo. Otra vez, menuda tarea, vuelvo a leerlas, ¿no? ¿Qué tipo de afirmaciones de conocimiento son las que busca producir entonces las ciencias naturales? Las ciencias naturales, digo bien, verdaderas, universales, necesarias, no contingentes, no una casualidad, y aplicables al mundo de lo concreto. Estoy moviendo mucho la mano, ustedes no deben ver, son 4, ¿sí? Al mismo tiempo, reconocen que, como vimos en el capítulo sobre la razón, los enunciados generales que incluyen a todos los miembros de una categoría no pueden hacerse con certeza. Siempre están a la búsqueda del cisne negro anómalo que refute una generalización universal, ¿no? Ellos lo plantearon en términos mucho más elegantes que yo, que dije que nos cague la afirmación. Las generalizaciones de los científicos suelen configurarse como clasificaciones. Categorizan todas las cosas vivientes. Ahí está una de las tareas que van a tener el científico de las ciencias naturales. La clasificación, ¿sí? Generar una taxonomía, un orden, ¿no? En el aparente desconcierto del mundo de los seres vivos. Vuelvo sobre la oración. Las generalizaciones de los científicos suelen configurarse como clasificaciones.
categorizan todas las cosas vivientes en una taxonomía biológica, por ejemplo, o todos los elementos dentro de una tabla periódica en la química. O sea, en la biología es el primer ejemplo, en la química el segundo. Las nubes se clasifican como cúmulos, estratos, cirros o nimbos. Las rocas se clasifican como ígneas, sedimentarias o metamórficas. Las galaxias se clasifican en la secuencia de diapasón de Hubble como elípticas, espirales normales o espirales barradas. Los quarks pueden ser de 6 tipos o sabores: arriba, abajo, extraño, encantado, fondo y cima. Las categorías son extraordinarias, ¿no? Dicho sea de paso. Digo, porque está arriba, abajo, fondo, uno podría decir, bueno, extraño y encantado, tipos de cuento serían, ¿no? Aunque las clasificaciones siempre están abiertas al cuestionamiento, los patrones generales observados en la naturaleza permiten el conocimiento sobre toda una categoría y sobre todos sus miembros. De todos los patrones generales que buscan los científicos, quizás los más importantes para el desarrollo del conocimiento son las relaciones causales universales. Entonces, por un lado está la tarea de la taxonomía y por otro lado está la tarea de la gran tarea científica por antonomasia dentro de la búsqueda de patrones generales, que es la búsqueda de la causalidad. ¿Qué cosa produce qué otra cosa? ¿Sí? Como las relaciones de causa y efecto soportan las pruebas extensas a las que se las somete con el tiempo, cada vez se las acepta más en el cuerpo de afirmaciones de conocimiento científicas. Muchas de las afirmaciones causales de conocimiento son experimentales. Pueden reproducirse mediante experimentos o también son observacionales. Entonces pueden refutarse fácilmente y comprobarse también de la misma manera, ¿no? Fácilmente mediante el ejercicio sistemático. Acá. O sea, se acepta más acá. Finalmente, pueden convertirse en leyes científicas, es decir, generalizaciones basadas en una gran cantidad de pruebas y sin instancias que las refuten. No significa verdades, ¿sí? Como siempre lo sabemos, lo tenemos muy en claro en esta disciplina. Leyes científicas no significa verdades, significa verdades hasta ahora, en definitiva, ¿sí? Las leyes científicas se expresan de la manera más compacta posible, con enunciados simples o fórmulas matemáticas, o en alguna otra forma, lenguaje que permita formalizar, ¿no? O sea, volver fórmula esto que se plantea. Por ejemplo, la ley de Boyle, una de las leyes sobre los gases que se afirman en la química, pone en relación el volumen, la temperatura y la presión de un gas en un recipiente cerrado. Cuando cambia la cantidad de cualquiera de las tres cosas, también debe cambiar una de las otras dos, o las dos, para mantener constante la relación. La presión, P, el volumen, B, la temperatura, T, y una constante K se representan con símbolos. Y la relación se expresa en una ecuación simple. P, B igual K, P. P por B igual K por T. La relación universal nos permite predecir qué sucederá cuando cambiamos cualquiera de las variables. Robert Boyle formuló esta ley en 1662 y su vigencia se mantiene hasta hoy. ¿Ven? Hablamos de, a eso nos referimos con leyes científicas, ¿no? Fíjense la cantidad de experimentación que hay alrededor de esta ley que avala esto que consideramos una verdad hasta ahora. Cita, pero hay ritmos y formas en los fenómenos naturales que no son aparentes a simple vista, sino solo mediante la lupa del análisis. Estos ritmos y formas son eso que llamamos leyes físicas. Fin de cita. Dijo el físico Richard Feynman. Las ciencias naturales y la religión. Creo que hasta acá quería leer. Sí. Vamos a leer hasta ahí. Este apartado, el último, y la próxima clase seguimos. Nada, les iba a decir, vean los videos, pero, o sea, si lo están viendo es porque ya no, esta advertencia no tiene sentido. Se las voy a mandar por escrito. Sí, las ciencias naturales y la religión. Dado que suele haber malentendidos al respecto, es conveniente advertir aquí que las ciencias naturales no refutan ni respaldan las interpretaciones espirituales o religiosas del universo o el papel del ser humano en él. Esperen. Aunque los científicos, como personas, tienen creencias de todo tipo y pueden aceptar o rechazar personalmente la religión. Las ciencias naturales, como área de conocimiento,
solo tratan con el mundo natural material y nada tienen que decir acerca de las deidades. No hay polémica sobre las interpretaciones que da la ciencia y las que da la religión, simplemente porque explican cosas diferentes del mundo. Eso es la postura que viene a tener teoría del conocimiento sobre esto. Además, no existe necesariamente una contradicción entre las explicaciones científicas del universo y las religiosas. Las ciencias describen el mundo y dan explicaciones materiales. Hablan de cómo y por qué en términos materiales. Las explicaciones religiosas, por su parte, ponen toda la explicación científica en un conjunto mayor y dan cuenta del propósito y el sentido en términos ajenos al dominio de las ciencias. Ahí no tengo tan en claro qué quiso decir el libro. Yo supongo que, forma parte, la explicación científica es una de las muchas explicaciones que la ciencia, que las religiones soportan, ¿no? Vieron que como yo no sé nada de religión, a mí siempre es como que para explicar esto se me complica un poco. Las ciencias naturales pueden decirnos que el mundo comenzó con el Big Bang y que el ser humano se desarrolló en la Tierra en un proceso de evolución, pero no dicen ni pueden decir si los mecanismos del mundo que observan son obra de una deidad o si tienen un significado espiritual o no. Eso se entiende por sí mismo, ¿no es cierto? Se puede explicar cuál es el procedimiento por el cual la materia llegó a conformarse en lo que hoy denominamos mundo después del Big Bang, que es una teoría. Pero eso no necesariamente invalida la idea de la teoría de la creación, ¿no? Les dejo picando esta idea, porque es altamente polémica, la idea de que no necesariamente deban ser contradictorias. El conocimiento compartido, no, esto era lo último que íbamos a leer, la próxima clase vamos a arrancar entonces a partir de acá. Muy bien, chicos y chicas, espero que estén muy bien, que cualquier cosa siempre me escriban, por favor, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes tienen para decirme, siempre para mí es una alegría, así que, nada, me comentan, ¿sí? Nos vemos.